Hola, soy Gina y en esta ocasión quiero compartir con ustedes de qué se trata estos gestos, estas acciones performáticas en el espacio de Transmilenio. Este performance se llama la cuarta capa del espacio, transfiguración del cuerpo Transmilenio. La intención de estas acciones es, buscan, ¿no?, responder un poco a la problemática de los espacios urbanos que nos condicionan en cuanto al movimiento. Y de alguna manera cuando usted entra al espacio de Transmilenio, tiende a comportarse de una manera muy adaptada al espacio, como en diferentes contextos sucede con el cuerpo. Si estamos en un cementerio, pues el cuerpo se predispone. Si estamos en un hospital, el cuerpo se dispone de una manera. Si estamos en, no sé, en la cárcel, el cuerpo está dispuesto de otra manera. Entonces, en diferentes espacios que habitamos, en los que habitamos en nuestra cotidianidad, en el estilo de vida que tengamos, que hayamos escogido, pues el cuerpo se adapta a los diferentes espacios, ¿sí? Y el cuerpo, pues muy inteligentemente, eh, digamos, identifica las affordancias o los códigos que hay impuestos en el espacio para comportarnos y habitar el espacio de cierta manera. Particularmente en el espacio de Transmilenio vemos que hay señales que nos indican dónde abordar, dónde sentarnos, para qué son las barandillas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros vamos circulando por el espacio de una manera, moviéndonos por el espacio de una manera muy definida, y esto tiene un poco a la homogeneización del movimiento. ¿Sí? Homogeneización es que todos empezamos a vernos, a comportarnos de la misma manera. Eh, Cuando tú vas a Transmilenio, todo el mundo está como en las mismas actitudes, en la misma energía, en el mismo movimiento, y es como si el espacio tuviera una identidad ya, y esa identidad se refleja también en los cuerpos que lo habitan. Entonces, esto puede no verse como una problemática, tal vez no lo sea, para mucha gente, tal vez que sean felices así o les guste habitar el espacio de esa manera, sea para mucha gente que está bien así, que no necesitan nada más, pero eh, a mí me gusta siempre ir como más allá. O sea, ¿qué pasaría si habitáramos el espacio de manera diferente? ¿Sí? Parece una locura. Es como, ¿qué pasaría si toco la guitarra de manera diferente? ¿Qué pasaría si me he visto con esto al revés? ¿Qué pasaría si...? Entonces, son experimentaciones que podríamos estar elaborando, podríamos estar haciendo, y que de pronto nos abren un campo de posibilidades infinita, pero pues que no nos interesa indagar en estas, ¿qué pasaría si? ¿O qué tal si? No nos interesa. Asumimos las cosas y como que da pereza muchas veces eh, abordar las cosas de manera diferente, verlas de manera diferente. Y esto es lo que pretende esta performance. Y creo que la mayoría de las performances nos abren un universo, y creo que esa es la intención y la finalidad del arte, ¿no? Abrirnos la mente. Eh, bueno, ¿y cuál es el propósito de estas acciones en el Transmilenio? Explorar el movimiento espontáneo en entornos no funcionales o condicionados. ¿Se imaginan si estuviéramos, por ejemplo, bailando en un velorio, fuera de contexto, ¿cierto? Si estuviéramos, no sé, bebiendo en una iglesia,
está fuera de contexto. O sea, tenemos que comportarnos de una manera los espacios, en espacios específicos. Y como el espacio público es público, nos están observando, entonces tenemos que ser funcionales, o sea, para lo que está diseñado el espacio. En el espacio Transmilenio, pues es únicamente para transportarse, ¿cierto? Pocas veces se hace vida social o se integran las personas. Normalmente siempre los que hablan entre sí es porque viven juntos. Eso pasa en Transmilenio. Los que se suben a los buses articulados a hacer algo son normalmente artistas, personas, vendedores ambulantes, ¿cierto? Pero hay un movimiento condicionado porque el espacio nos lleva a habitar el espacio de cierta manera. Entonces, ¿qué hago en este performance? Activo la escucha interna a través del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que exploro o trato de sentir lo que quiere hacer mi cuerpo realmente en el espacio. Trato de entregarme a los impulsos, a la organicidad de mi cuerpo, que es lo que me está pidiendo, cómo quiere que explore, como si no supiera para qué sirve el espacio Transmilenio, para qué sirve. O sea, como si ignorara totalmente que es únicamente o sirve para transportarse de un lugar a otro, olvidándome totalmente de que nada, pues sería absurdo hacer otra cosa diferente, ¿sí? A no ser, bueno, algo que ya podemos ver es el tema de los vendedores ambulantes, muy recurrente, el tema de las personas que piden ayuda económica, pues porque pueden acceder a un público, a un numeroso público en un espacio, en el mismo espacio, en corto tiempo. ¿Y qué pasaría si, bueno, nos damos permiso de ver qué pasa siguiendo el impulso del cuerpo? ¿Qué pasaría? Pero hay que tener cierta sensibilidad, cierta disposición para poder entrar como en esa exploración un poco inocente, dejando de lado para lo que está hecho el espacio, ¿sí? Dejando de lado eh, las creencias y los conceptos que ya tengo. O sea, también es una manera de renunciar a esa realidad impuesta y crear una nueva, ¿sí? Y así generamos una experiencia estética no convencional y podríamos estar desdibujando la creencia de que el Transmilenio es caótico o que es, bueno, todos los conceptos que podamos tener y podemos crear un nuevo concepto y una nueva relación con el espacio. ¿Por qué es tan importante la relación con el espacio? Porque la relación con el espacio a mí me genera un conocimiento sobre la vida, sobre el espacio, sobre la vida, sobre mi cuerpo en ese espacio. Y si ese conocimiento es limitado porque no he explorado otras capas de posibilidades, otras posibilidades, pues en mi mundo interno se va cerrando y me quedo solamente con una verdad o una sola posibilidad. Y estamos renunciando a un poder muy grande que tenemos, que es de generarnos a nosotros mismos experiencias transformadoras, que transformen nuestra forma de habitar el espacio, nuestro conocimiento que tenemos acerca de nosotros mismos y el espacio que habitamos y el entorno. Y eso podría transformar nuestra vida para, para mejor vivir más conectados con nosotros mismos. Rápidamente comento las justificaciones
La primera es la justificación de tipo social, porque necesitamos recuperar la presencia en los espacios, como ustedes se dan cuenta. Cuando entramos en el espacio Transmilenio o en el espacio público en general, parecemos zombies. O sea, personas que habitan el espacio pero no están habitando el espacio, no están presentes. La gente no se da cuenta de lo que está sucediendo en ese instante a su alrededor. Hay gente muy metida en el celular, hay gente mirando por la ventana con la mirada perdida, hay gente durmiendo, hay gente... O sea, no hay presencia del espacio. Digamos que es un espacio en el que las personas prefieren rehusarse a habitar y se distancian a través del celular, a través de los audífonos, a través de querer dormirse, a mirar por la ventana. Eh, Hay un poco de desconexión. En lo disciplinar, el arte se puede, porque, bueno, se justifica porque el arte nos ayuda a transformar realidades y a intervenir en lo cotidiano para ayudarnos a mirar otras nuevas posibilidades. Y desde lo personal, porque a mí me gusta moverme libremente y cada vez que yo hago estas experiencias yo me siento más viva, más libre y quisiera hacerlo más seguido porque cada vez que lo hago siento que soy un poco más libre, un poco más plena, un poco más sincera, un poco más abierta. Parece que estuviera destapándome, abriéndome cada vez más. Es bonito. Entonces no lo hago tan seguido porque yo trabajo, porque tengo niños, porque tengo un poco de, o sea, tengo una vida muy normal como la de la mayoría, pero hacer estas experiencias y da miedo un poco, ¿no? Es como emocionante, pero también porque sé que puede haber rechazo, sé que puede haber disgusto, sé que pueden estas acciones causar eh, impresiones y puedo recibir calificativos como los que me podrían haber dicho ya, como loca, como eh, ridícula, bueno, ese tipo de cosas, pero eh, si uno se deja llevar por lo que puedan decir los demás, pues prácticamente uno no va a hacer nada. Y entonces ahí es como un entrenamiento para mí, para poder soltar el juicio que puedan tener los demás con lo que yo pueda hacer, porque a la final cada vez que lo hago me importa menos lo que puedan decir. Bueno, el performance en Transmilenio tiene un audio que me guía, es como una especie de meditación, por decirlo así, una meditación que me guía, un audio que me guía y que activa una escucha corporal, como para abrirme al espacio. El cuerpo rompe con el ritmo habitual del espacio y propone una nueva forma de habitarlo. En eso consiste el performance. ¿Cómo fue el proceso? El proceso primero empezó observación del espacio cotidiano. A mí, pues yo viajo mucho, antes no viajaba tanto, pero ahora viajo, no tanto, no viajo tanto porque yo ando mucho en bicicleta, pero cuando viajo observo la corporalidad de las personas. La corporalidad de las personas en su mayoría son cuerpos cansados, agitados, preocupados, agobiados, eh, cuerpos que no se están escuchando a sí mismos, cuerpos desconectados. No es que yo esté más conectada que los demás, eh, no siento que yo sea iluminada, no, siento que puedo ser un poco más sensible a lo que sucede a mi alrededor y puedo darme cuenta que la gente no es feliz o que no somos felices, porque yo también me siento así. Entonces, si yo estoy yendo a un trabajo que no me gusta o yendo, no sé,
o sueño con algo que no he podido lograr y estoy como que en un camino que no es para mí, bueno, no sé, cosas que puede estar pasando la gente, la mayoría, que, que no se sienten plenas, ¿sí? Entonces yo observo que la mayoría de personas pasa eso, o sea, no, yo no veo por lo regular gente conectada con la alegría, poco. Entonces, observo esto y hago unas exploraciones previas, como el movimiento, como qué pasa si exagero unos movimientos cotidianos y observo mucho los movimientos que yo veo dentro del espacio. La mayoría de gente quiere, parece que la mayoría de gente no quisiera estar en ese espacio y que el espacio fuera un espacio obligado y está mucho tiempo con el celular. Eh, y bueno, después de hacer, intentar como coreografías y todo, a mí me va bien o me siento más plena con la espontaneidad. O sea, no la coreografía, la espontaneidad. Y suelto la espontaneidad, que eso es lo que a mí más me llama, ser espontánea, antes que por hacer una coreografía. Por eso nunca en la vida bailé en grupos, porque todo era, o sea, bailé en grupos, en comparsas, y me sabía coreografías y todo eso, pero a veces las coreografías son una guía para uno mejorar, pulir movimientos y todo eso, pero lo que más lo libera a uno es lo espontáneo, siento yo. Que después de que tú te aprendas algo, ya lo haces con todo el poder y todo, pero pues eh, digamos que la coreografía sería una limitación para el que se quiere expresar espontáneamente, entonces tendría que aprenderse una coreografía para poder danzar, no, esa no es la idea. Entonces suelto lo coreografiado y hago la creación del el audio para guiar la acción. Una guitarra acústica me acompaña en la grabación del audio y hago ensayos de movimiento y listo, nace el gesto. Bueno, una forma de acercarme al espacio y sentirlo previamente fue la ilustración. Yo también ilustro, dibujo y eh, digamos que observar a las personas, observar sus miradas, sus gestos, su corporalidad y retratarlas, tratar de retratarlas, me ayuda a entrar en el espacio ya, digamos, sabiendo un poco, conociendo un poco con qué me voy a encontrar, ¿sí? Entonces me sensibiliza aún más poder dibujar estos cuerpos. Bueno, entonces hice acá eh, un performance, bueno, algo muy rudimentario, muy solamente tenía un celular y ya, y se documentó con un celular. Se circuló a través de un articulado, se hizo las dos en unos articulados, la ruta era creo que H10 o algo así. Y bueno, no sé qué va a pasar con este performance, pero lo voy a seguir haciendo y lo voy a hacer. Lo voy a seguir haciendo en diferentes partes del sistema. Bueno, aquí les cuento. Yo conocí a Rolando Toro, que es uno de los referentes de este performance, un referente marco, o del marco teórico. Rolando Toro es el creador del sistema de biodanza. Rolando Toro creó este sistema, ya tiene más o menos más de 50 años y está rodando por todo el mundo. Ya hay una sede en Suiza, el, una casa principal del sistema de Rolando Toro de biodanza. Y parte de la teoría de biodanza o de la metodología se basa en el movimiento espontáneo, ¿sí? En que ese movimiento sea pleno de sentido, o sea, que yo no esté en automático en ningún momento, ni esté preparando, ni esté impostando, ni esté actuando, sino que
Es un camino de la búsqueda del movimiento genuino, auténtico, espontáneo, un movimiento pleno de sentido que me ayuda a conectarme conmigo mismo. Por otro lado, otro referente es Nazaret Castellanos, que es una neurocientífica española muy famosa, ya lleva muchos libros escritos al respecto, hablando de la relación que tiene el movimiento con el conocimiento y cómo esto ayuda a nuestro cerebro a, a crear conexiones y a crear también de alguna manera una identidad. Algo que se trabaja mucho en la vida son las posiciones generatrices. Y Nazaret Castellanos habla de que las posturas corporales comunican algo al cerebro. Si yo hago así, estoy comunicando a mi cerebro que soy fuerte. Entonces, como esas posturas corporales de movimientos en general están todo el tiempo generando en nuestro cerebro, en nuestra corporalidad, unas emociones. Y evidentemente el movimiento nos genera emociones, emociones positivas dependiendo del movimiento, el contexto, si esos movimientos son liberadores. También habla de la presencia, de cuánto tiempo estamos presentes y conectados con nuestro cuerpo y cómo esto beneficia a nuestro cerebro y a nuestras emociones. Bueno, Henry Lefebvre fue otro referente del marco teórico. Él escribió un libro que se llama Producción del Espacio. Henry Lefebvre habla de 3 capas del espacio. Una es el espacio que es diseñado, que es diseñado con unas funciones específicas. Habla ya es la capa del espacio, la primera capa es lo que tiene que ver con el diseño, los planos, ¿sí? La concepción física. La segunda capa del espacio es ya el uso que se le da al espacio. Y la tercera capa que él propone es lo que realmente se vive en el espacio, los simbolismos que aparecen, eh, la identidad que va creándose, tomando fuerza en el espacio. Y la cuarta capa es esta cuarta capa, por eso este performance se llama la cuarta capa del espacio transmilenio. Eh, Habla de ese espacio que nace de esa tercera capa, es decir, esto es lo que estamos habitando, lo que estamos compartiendo, pero ¿qué pasa si rompemos eso y creamos otra cosa, algo nuevo, algo diferente? Entonces, esa cuarta capa es lo que vendría a ser el performance, ¿sí? Eh, y bueno, otro referente fue Michel Lefebvre, Michel Bachelet. Él escribió La poética del espacio. Esa poética del espacio tiene que ver con el concepto, el conocimiento que tenemos de los espacios y cómo esos espacios tienen una importancia simbólica porque hacen parte de nuestros recuerdos, de nuestras vivencias. Alrededor de los espacios se genera un conocimiento eh, y, y, también cómo es que el humano se acerca al espacio y desarrolla como un vínculo también, ¿no? Entonces, esto pasa con estos referentes que estoy citando. No, Gaston Bachelard es el que escribió La producción del espacio. Y Michel Foucault, no, Gaston Bachelard escribió La poética del espacio y Michel Foucault habla, bueno, Michel Foucault es un súper filósofo, pero digamos que en lo que él hace muy énfasis en todas sus obras, en todo su pensamiento es cómo estamos condicionados. Entonces hace referencia al condicionamiento de los cuerpos y cómo a través de los espacios se ejerce un poder
que condiciona a los cuerpos, que condiciona al ser humano. Entonces, esos son mis referentes. Bueno, aquí les comparto algunos pensamientos, o sea, un resumen del pensamiento de algunos de estos autores mencionados anteriormente. Por ejemplo, el espacio no se vive de forma abstracta, sino emocional y simbólica. Cada rincón, cada forma arquitectónica despierta imágenes y recuerdos que afectan nuestra percepción del mundo. Esto es el pensamiento de Michelle Bachelet. Segundo, la conciencia corporal modifica nuestra percepción y comportamiento. La atención plena hacia el cuerpo del entorno puede cambiar cómo vivimos la realidad. ¿Sí? Esto es Neurociencia de los Cuerpos de Kairos, de Nazaret Castellano. Otra, existen espacios reales que funcionan como estereotopías, lugares dentro de la vida cotidiana donde se suspenden o transforman las normas habituales. Esto es de Michel Foucault. Estereotopías es cuando, o sea, todas las estereotopías son los lugares donde vamos y parece que tienen normas y códigos diferentes. ¿Sí? Por ejemplo, el hospital, el sanatorio, eh, el velorio. Bueno, nos comportamos de acuerdo al espacio. Las affordancias, bueno, es otro concepto, son posibilidades de acción que un entorno ofrece al cuerpo en función de sus capacidades y forma de percibir. Esto es de Gibson, del libro The Ecological Approach to Visual Perception. Él habla de la percepción del espacio, pues hace que nosotros nos movamos por el espacio de forma específica. Y habla de las affordancias como esos códigos que nos indican cómo debemos movernos en el espacio. El espacio es una construcción social con tres dimensiones, concebido, es el planeado, el concebido o usado, el percibido usado, y el vivido. Y la cuarta capa, como ya les dije, es el que estamos activando con el performance. La propuesta, la nueva propuesta de transformación. Y hablando de Rolando Toro, ¿sí? La expresión profunda de la identidad, una vía de conexión con la vida, a través de movimientos sensibles, espontáneos y vinculados con la emoción. La biodanza busca restaurar la unidad entre cuerpo, emoción, espíritu, permitiendo que cada persona se exprese desde su esencia. Entonces, estos son aportes de cada uno de los autores que son referentes para la elaboración de este performance, porque en esta sociedad en la que vivimos, digamos que tú tienes tu propio pensamiento y te apoyas de otros autores, pero si no los citas es como si tu mismo pensamiento no tuviera validez. Entonces hay que ir y retomar escritos y obras de personalidades reconocidas que puedan, de las que podemos nutrirnos, pero que tienes que citar para que tenga algo de sentido lo que estás diciendo, o si no, tu pensamiento no valdría o no valdría la pena ser escuchado. Entonces esto hay que hacerlo académicamente y en todos los contextos donde tú vayas a hablar de tu propio pensamiento. Bueno, en este momento tengo a dos artistas hermosas, bueno, son referentes también de esta performance. Paulina Oliveros es una música. Ella hizo música experimental, ustedes la pueden encontrar en Spotify como Paulina Oliveros. Y ella hacía con otros músicos reuniones en diferentes espacios, porque ella creó el concepto, desarrolló también el concepto a través de la práctica de escucha profunda. Como ella es música, ella empezó a meterse en el cuento de escuchar a los espacios y sentir lo que ellos decían, los espacios como tal. Y esto resonó con otros músicos y ella
hacía colaboraciones y se iban a diferentes espacios y componían música para el espacio. De acuerdo a lo que escuchaban del espacio, le respondían con música al espacio. Entonces hay unas exploraciones interesantes de Paulina Oliveros y creó este sistema de escucha profunda como un tipo de meditación que tiene que ver con escuchar el espacio y tratar de entenderlo, cómo dialoga ese espacio. Y otro ejercicio muy importante que propone Paulina es el de, el de sentir el espacio, o sea, lo sientes primero y después te comunicas con él tratando de imitar un sonido. Entonces lo que ella hizo fue hacer música, pero, pero luego hizo sonido. Y la otra artista, Halprin, esta mujer, eh, digamos, empezó a, bueno, tiene mucho de biodanza, la biodanza no había nacido en ese momento, pero ella tiene un pensamiento también muy similar al de la biodanza. El cuerpo en movimiento tiene una capacidad de sanar y transformar, es lo mismo que busca la biodanza. Ella pues, se opone a los cuerpos normativos, también habla de los cuerpos con biografía, que en la biodanza es posible reescribir esa biografía. Los cuerpos en el presente, el movimiento nace de la escucha del momento, de la espontaneidad, no se busca lucir bien, sino estar presente. O sea, mucho de biodanza porque la biodanza no persigue la técnica y los cuerpos se transforman y se vuelven agentes de transformación, agentes de cambio. Entonces esto justifica mucho la performance porque a través de mi cuerpo yo puedo transformar otros cuerpos. La idea es que este performance se vuelva una, una experiencia social y no solamente una experiencia mía, sino una experiencia compartida en el espacio público. Entonces, en otra oportunidad hablaré más de Paulina Oliveros, de Anna Halprin y otras artistas que están muy alineadas con este pensamiento. Bueno, acá dejo unas conclusiones. El cuerpo es un agente de transformación poética y política del espacio público. El arte performativo permite activar una cuarta capa del espacio y el espacio activado. El enfoque somático y la escucha profunda son recursos metodológicos válidos para la creación en contextos no convencionales. La guía interna del cuerpo de inspiración, prácticas como la biodanza o la escucha profunda permitirán sostener una acción artística auténtica situada en lo sensible. La observación en el Transmilenio reveló la necesidad de reconectar con la experiencia corporal en medio de lo cotidiano. La transformación el performance abrió un espacio para la presencia, la pausa y la expresión en un entorno habitualmente regido por la prisa, el anonimato y la funcionalidad. La práctica artística puede ser una vía legítima de autoconocimiento. Este proyecto reafirma que el arte no solamente comunica, sino que produce conocimiento, encarnado, intuitivo y con el cuerpo. El enfoque somático como el cuerpo del movimiento entiende el cuerpo no como una figura algo externo, sino como una vivencia interna, sensible y cambiante. El cuerpo del movimiento es un concepto que creé, bueno, no, desarrollé. No lo creé porque creo que nadie crea nada, las personas desarrollan o una comprensión de las cosas. Y yo comprendí el movimiento, el cuerpo no como un cuerpo, sino como el cuerpo del movimiento. El cuerpo no es cuerpo, es el cuerpo del movimiento, porque si no me muevo, pues no hay vida, ¿sí? Pero en el cuerpo siempre hay vida. Entonces, el cuerpo del movimiento es como esa pintura de Marcel Duchamp bajando la escalera donde ustedes pueden ver que queda el rastro, ¿sí? Llenando todo el cuadro del cuerpo, ¿sí? El movimiento
dibujando en el espacio todo el movimiento, el recorrido que hizo. Entonces, el cuerpo del movimiento es eso, eh, cómo habitamos el mundo, cómo lo sentimos, cómo lo encarnamos. Ese es el cuerpo del movimiento y finalmente no es un cuerpo, es el cuerpo del movimiento. Es como más acertado llamarlo así que como cuerpo. Bueno, después en otro video explicaré más sobre el cuerpo del movimiento, pero esto es. Bueno, esto es todo. Lo que pueden, esta presentación es todo. Eh, pues la invitación es que se abran a experimentar, se abran a redescubrir lo que entre comillas ya está descubierto o entre comillas ya está inventado, porque siempre ese querer ir un poco más allá o probar de esta manera o probar de otra nos lleva a unos lugares nuevos que nos abren la mente, pero también nos abren el corazón. Y no rechazar porque no tengamos la capacidad de abrirnos, porque eso es lo que pasa, que rechazamos o juzgamos. Entonces, bueno, no es más. Por el momento seguiré compartiendo este tipo de contenido. Gracias.